vamos a corregir las actividades del 18 de mayo que hablan sobre el tipo de textos según la intención comunicativa del emisor. En el tema anterior estuvimos viendo los elementos de la comunicación y vimos que el principal elemento de la comunicación era el emisor. Si no emiten un mensaje, no se puede llegar a producir comunicación. Entonces, según cuál sea la intención del mensaje del emisor, podremos clasificar estos textos de una manera u otra. La intención comunicativa de la persona o personas que escriben un texto emisor está directamente relacionada con el tipo de texto y con el género que deben elegir para satisfacer correctamente dicha intención. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar con los textos descriptivos que lo que hacen es describir o bien un paisaje, o bien una persona, o bien una situación, o bien un suceso, o bien una anécdota, pintan con palabras, presentan un ejemplo, un elemento de la realidad y responden a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es esa persona, esa casa, esa cosa, ese animal? ¿Cómo es? Ya os digo que hacen una descripción o bien de la situación o bien del personaje, como por ejemplo pueden ser los catálogos. Los catálogos describen los productos que vamos a poner a la venta. Las guías turísticas nos describen los lugares, los anuncios de compra nos describen aquello que se va a vender, la venta o alquiler describe aquello que tú vas a vender con las características que tiene cada uno de ellos, los libros de viajes, lo mismo, describen ese viaje realizado o esas características de allá donde queremos ir. Luego están los narrativos. Los narrativos son aquellos que se dedican a contar, se dedican a contar, como por ejemplo las biografías, las memorias, los cuentos, las novelas, se dedican a contar, ¿vale? Situaciones que pueden ser reales o pueden ser ficticias, no tienen por qué ser reales. Por ejemplo, las novelas pueden ser irreales, pueden ser inventadas, y los cuentos también. Las biografías no tanto, si se ajustan a la realidad, y las memorias y los diarios, lógicamente, se deben ajustar a la realidad. Pero ya veis que en ellos lo que se hace es contar, se cuenta algo, se cuenta un algo. ¿Qué pasa? Sería la pregunta, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Yo describo esa situación, cuento qué es lo que ocurre en esa situación. Los argumentativos son aquellos textos que intentan convencer al lector, convencer al receptor del mensaje. Cambiar las ideas del receptor, presentarle otro punto de vista y responder a la pregunta ¿qué piensa sobre? O ¿qué piensas sobre? O ¿qué piensa sobre? Como los artículos de opinión, la prensa, los ensayos. Cuando nosotros leemos la mayor parte de artículos en la prensa son artículos de opinión, porque el emisor, si queriendo o sin querer, muchas veces influye en la decisión del receptor o en la idea sobre algo que tiene el receptor, ¿vale? Eso serían textos argumentativos, cuando argumentan. Yo escribo algo y argumento el porqué de eso, dando mis razones para intentar convencerte. Normalmente siempre es con la intención de convencer al lector o al receptor sobre esa idea. Los informativos pueden ser o simplemente expositivos o explicativos. Es decir, puedo informar simplemente exponiendo una idea o puedo informar explicando esa idea, ¿vale? Facilitan la comprensión de un tema, informar sobre algo, responden a la pregunta ¿por qué es así? Normalmente suelen ser las noticias, los artículos de las enciclopedias, los libros de texto, los textos científicos, humanísticos, diccionarios, enciclopedias. Normalmente son textos o informativos o que informan simplemente que te dan la información y nada más, o textos explicativos, es decir, te dan la información y te explican el porqué, ¿vale? Y luego están los instructivos, que son aquellos que intentan instruir, dar instrucciones sobre algo para seguir, o recomendaciones, como por ejemplo puede ser el manual de instrucciones para el montaje de
mueble, una receta de cocina, instrucciones de primeros auxilios para utilizar en caso de tal, normas de seguridad a seguir, ¿vale? Son instrucciones cómo se hace, ¿vale? Son instrucciones que se siguen para poder realizar algo, ¿vale? O bien, como os he dicho, una receta de cocina, un montaje de un mueble o de cualquier aparato, ¿vale? Os puse también 2 vídeos explicativos, en uno hablaba sobre los textos narrativos y descriptivos y en el otro os puse también los textos expositivos y argumentativos. La verdad es que estaban bastante bien, bastante claros, y cuando yo os ponga vídeos, procurad mirarlos para hacer las actividades porque os ayudarán. Si yo me tomo la molestia de hacerlos o buscar en su defecto vídeos que se acoplen exactamente a esto que estamos dando, leerlos, verlos, mirarlos, porque os van a hacer bien. Vale, vamos a pasar a las actividades. Lee con atención el siguiente texto. Ser una persona intolerante es negarse a aceptar, apreciar y respetar cualquier práctica, creencia u opinión de las demás personas. Un ejemplo de intolerancia serían las relaciones entre los judíos y los palestinos israelíes, debido a los diversos problemas de identidad y autodeterminación, seguridad, etc., ya que la intolerancia entre ellos se traduce en una continua violencia entre los grupos. Por otro lado, la tolerancia es la cualidad que aprecia la igualdad entre las personas en cualquier sociedad sin hacer ningún tipo de discriminación ni ideológica, ni religiosa, ni de raza. La intolerancia es, pues, un acto en contra de la persona como ser social, ya que promueve la desigualdad, que en muchos casos puede incluso menospreciar los legítimos derechos de las demás personas. Debemos ser tolerantes y respetuosos con las creencias, opiniones, formas de vida, etc., de las demás personas para promover una convivencia justa, inclusiva y equitativa, ¿vale? Nos habla el texto de lo que es la intolerancia y lo que es la tolerancia, que son antónimos. ¿Qué son antónimos? Palabras que significan lo contrario. Lo contrario de una persona tolerante es una persona intolerante, una persona que no acata nada que sea distinto de lo suyo. No es una persona abierta de ideas. Una persona tolerante es aquella que admite que cada uno es distinto, y que cada uno tiene sus motivos, sus porqués y sus para qué. Bien, vamos a ver. El tipo de texto marca qué tipo de texto es. ¿Es un tipo de texto narrativo? ¿Nos narra? ¿Es un cuento, una novela, una biografía? No. ¿Es un texto descriptivo? ¿Nos describe algún paisaje, alguna persona, alguna tal? No. ¿Es un texto argumentativo? Sí. ¿Por qué? Porque explica lo que es la intolerancia, nos habla de la tolerancia y nos pone ejemplo con respecto a ella, y luego añade la frase al final que dice: debemos ser tolerantes y respetuosos con las creencias y opiniones, Es decir, intenta argumentarlo y convencerte de que lo bueno es ser tolerante y no intolerante, y lo hace mediante ejemplos para que se entienda. El texto es argumentativo, propone una idea y la argumenta, es decir, la explica. Intencionalidad comunicativa. ¿Qué intención comunicativa tiene este texto? Vale, la intención comunicativa que tiene este texto es la de convencer al lector. No describe una situación, no. Relata un suceso, tampoco. Intenta convencer de la importancia de la tolerancia en la convivencia, ¿vale? Intenta convencernos de que ser tolerante es lo que hay que hacer para tener una buena convivencia. Intenta convencer al lector, como suele hacer la mayor parte de textos argumentativos. Intentan convencer al lector. Acordaros, los textos argumentativos intentan convencer al lector. Dan los argumentos suficientes como para que tú cambies de idea o puedas, por lo menos, si no cambiar de idea, reflexionar al respecto a la idea que tú tenías. Bien. Género textual.
¿Qué tipo de género textual es? Evidentemente es un artículo de opinión, porque estaba sacado además también de una fuente que era una fuente como http://ortografía.com.es de la web, ¿vale? Es un artículo de opinión. ¿De qué habla el tema? ¿Cuál es el tema de este texto? Evidentemente, habla de la convivencia, sí, pero de soslayo. O sea, la convivencia habla como resultado de, ¿vale? Habla de las religiones, también habla de las religiones, pero no son el tema principal. El tema principal no son ni la convivencia ni las religiones. El tema principal es la tolerancia de las religiones que hacen, entre otras cosas, aparte de las religiones, que mejore la convivencia, ¿vale? ¿Cuál es la idea principal? ¿Hablar de la autodeterminación de un grupo? No. ¿Describir lo que sucede en algunos países a causa de su religión? Tampoco. Habla simplemente de la intolerancia referida al tema religioso, pero no describe qué es lo que sucede. ¿Definir la tolerancia dando argumentos o razones para convencer al lector sobre por qué debemos ser tolerantes? Exactamente, esa es. Da argumentos o razones para convencer al lector sobre que debemos ser tolerantes. Fijaros que con esta descripción que os da la última pregunta, nos dice ya directamente que el texto es argumentativo porque utiliza argumentos, que el texto lo que quiere es convencer al lector y que el texto lo basa en la tolerancia, ¿vale? Con lo cual, con la última pregunta teníamos las claves de muchas de las preguntas que nos hacía el texto. Pues ya sabéis, cuando tengáis que hacer un comentario sobre un texto, leerlo detenidamente y ver realmente qué es lo que se dice en él. ¿Qué intención tiene el lector el emisor con eso que ha escrito? ¿Vale? Aquí nos intenta convencer claramente mediante argumentos de la importancia de la tolerancia y la convivencia. ¿De acuerdo? Pues espero que os haya quedado claro. Si de todas formas tenéis alguna duda, ya sabéis, mediante WhatsApp, en los comentarios de este vídeo que están activados, a través de Classroom, donde queráis, me hacéis las preguntas y ya lo tenemos resuelto, ¿vale? A través de Classroom también podéis hacer preguntas privadas, por si no lo sabíais. Podéis hacer mensajes privados a través de Classroom. Así es que, si queréis utilizar este medio para enviarme mensajes, también lo podéis hacer. Pues nos vemos en el próximo trabajo. Hasta luego, chicos. Seguid trabajando, que lo estáis haciendo muy bien.